de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este día. Hoy vamos a considerar la palabra de Dios, como siempre, desechando nuestro propio pensamiento y sometiéndonos a la palabra de Dios. Pues, la palabra de Dios es la verdad. Dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hoy vamos a hablar de la obra de Dios. En los profetas, en los libros antiguos, el Señor había hablado que Él haría una obra en la tierra, y cuando contara esa obra, las personas no le creerían. Encontramos en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, versículo 5, dice que haría una obra en la tierra, que cuando Él hiciera esa obra y se las contara, las personas no la creerían. En el mismo libro, pero en el capítulo 2, versículo 4, dice a que aquel hombre cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Esa obra tiene que ver con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, en el cual el Señor Jesucristo, Dios por medio del Señor Jesucristo, quitó el pecado de la tierra en un día como Él lo había prometido, o lo había escrito, o lo había dicho dar a conocer en ese tiempo a los profetas, ¿sí? Entonces esa parte la encontramos en Zacarías 3:9, donde Él dice que Él quitaría el pecado de la tierra en un día. Hay personas, como dice la Escritura en Habacuc, dice que aquellos cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Los que se enorgullecen desmienten la palabra, y digamos que lo peor no es que desmientan la palabra, lo peor es que dicen ser cristianos y no creer en esa obra que Dios hizo. Entonces, miren, permítanme, yo tengo aquí anotados todos pues obviamente previamente hice una consulta, obviamente en las escrituras, y como soy olvidadizo, pues tomo acciones y apunto, tengo los apuntes donde los versículos donde está todo esto que les vengo a decir en esta oportunidad. Entonces, recuerdo que yo le comenté esto a una persona, ¿sí? Y le mostraba los versículos, y esta persona supuestamente era hermano, pero como llama las escrituras, le dice que son inútiles, profesan ser sabios, pero digamos que se hacen inútiles. Entonces, las escrituras lo dicen. En esta oportunidad leeremos Hechos 3, desde el 14 en adelante. Pues yo leeré y ustedes me acompañarán, ¿sí? Entonces, resumidas cuentas, lo que vamos a hablar hoy es de esa obra de Dios, la cual Dios por medio de Jesucristo quitó el pecado de la tierra en un día. El problema es que las personas no le creen porque su alma no es recta y sus oídos no están, digamos que, prestando atención a Dios, ¿sí? Entonces, Hechos 13, del 14. Dice: ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, diciendo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allá. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por
450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Desde la descendencia de y conforme a las promesas, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es envidia la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas estas cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré la misericordia fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que su santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues estos, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablara de estas cosas. Entonces miren que aquí estamos en este libro de Hechos 13, donde Pablo habla a los principados, ¿sí?, de la sinagoga, les habla del Evangelio. Pero estas personas, pues más adelante de este libro dicen que ellos rechazan. Entonces, como ellos rechazan eso, pues Pablo les dice que era necesario hablarles a ellos primero. Y como ellos rechazaron eso, ahora se van a los gentiles. Entonces, para que tengan en cuenta, el pueblo de Israel era la promesa. Ellos rechazaron y pues entonces digamos que porque estaba escrito que
ellos serían sometidos digamos que a celos con un pueblo que no era pueblo, o sea, el pueblo de los gentiles. Entonces, pero eso ya estaba escrito, que ese era el misterio de Dios, reconciliar el mundo por medio de Jesucristo, donde los gentiles también eran partícipes de esa promesa. ¿Sí? Pero entonces, para que esa promesa se cumpliera, los israelitas tenían que rechazar. ¿Sí? Pero los israelitas también son descendientes por la promesa de Dios. ¿Sí me entiende? Dios a nosotros, Dios es fiel y su palabra es para siempre, como dice las Escrituras. Entonces, sus promesas también. Entonces, Dios dio una promesa al pueblo de Israel y le habló a sus padres. Por ende, pues esa promesa se debe cumplir. Digamos que nosotros a veces pensamos que Dios, somos merecedores de algo, o sea, somos dignos de recibir cosas de Dios, pero Dios no piensa así. Digamos, nosotros como hombres pensamos de esa forma, pero Dios no piensa así. Dios da las cosas porque Él es fiel, no porque nosotros seamos fieles. Ser fiel es una cualidad y eso es de Dios. Entonces, Dios es fiel con el pueblo de Israel y dice que esas promesas son para siempre, para el pueblo de Israel. Y nosotros pasamos a ser partícipes de esa promesa, digamos que por causa del Evangelio. Entonces, por causa del Evangelio somos enemigos con el pueblo de Israel, pero ellos son también hermanos por causa de la promesa. Entonces, a ellos al rechazar estas palabras, Pablo les dice que era necesario que primero a ellos se les hablara. Y como ellos rechazaron ahora, le habla a los gentiles. Pero lo interesante de esto es que aquí Pablo está utilizando las palabras de Habacuc, las que acabamos de leer al principio, donde dice que Dios haría una obra en la tierra que cuando la contare no la creerían. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que como conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, como dice las Escrituras, no es como lo diga yo como hombre, no es como lo digan los pastores de hoy en día, porque todo hombre es mentiroso, más Dios es veraz, su palabra es verdad. Entonces, el mensaje es esto: ¿cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es que Dios quitaría el pecado de la tierra en un día. Pero hoy le contamos a las personas: Dios quitó el pecado de la tierra. ¿Y cómo dicen? No, no, eso es mentira. Pues, no están creyendo. Pero esto ya estaba escrito, que cuando se les hablara de esto, ellos iban a rechazar eso. Entonces, en el video anterior hablamos de que le crean a Dios, ¿sí? Donde decía que los que le creen a Dios en su nombre, esos son los hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios, los que son verdaderamente hijos de Dios, creen en esta obra que Dios hizo. Dios quitó el pecado de la tierra. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos nosotros que tenemos pecado, entonces estamos haciendo a Dios mentiroso, porque Dios vino a quitar el pecado. Y no se puede decir que somos cristianos y somos pecadores. Dios quitó el pecado de la tierra en un día, como dice las Escrituras, conforme a las Escrituras, que fue sepultado para destruir el pecado y que resucitó para nuestra justificación. Entonces, esta es la obra de Dios. Estamos encontrando evidencia en todas las Escrituras que ya eso se había hablado, pero hoy en día las personas no creen en eso. Entonces, el llamado es a que crean en esa obra de Dios, porque el fin de los tiempos es ahora. El tiempo se está acabando y la puerta se va a cerrar en algún momento. Esto es como los tiempos de Noé: comían, bebían, se daban en casamiento y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, ¿qué tenían que hacer las personas en aquellos tiempos? Pues entrar el arca. Hoy en día también es así. Estos son los tiempos de Noé. Las personas que deben hacer solo creer en el Evangelio, para que puedan ingresar al arca, por decirlo de esa forma, porque el arca era sinónimo de Jesucristo. Entonces nosotros hoy en día, por medio del Evangelio, de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros estamos firmes, no por nuestras obras, sino por la obra que Dios hizo.